Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a iniciar nuestra tercera semana de clase. Le voy a explicar acá un poco mejor, ya les subí el material, pero les voy a explicar un poco mejor acá lo que tienen que hacer. Es un poquito más complejo que la semana pasada, pero en realidad es cuestión solamente de organizarse, leer la información y verán que es también bastante sencillo. Bien, la clase de hoy día titula Herederos de Historias Familiares. Hay 4 actividades que hay que realizar: percepción de imágenes, momento de análisis y reflexión, conversamos con nuestras familias, conversamos con nuestra familia y represento mi historia familiar. De estas 4 actividades que tenemos que realizar, solamente 2 de ellas hay que enviarlas al grupo de WhatsApp, ¿no? Hacerlas en hoja, en cuaderno y, y enviarlas al WhatsApp. La actividad momentos de análisis y de reflexión, y la actividad represento mi historia familiar. Este momento de análisis son preguntas, justamente análisis, reflexión sobre dos obras, 2 imágenes que ustedes van a observar y van a analizar. Y luego, a partir, como última actividad, hay que realizar una producción artística justamente sobre nuestra historia familiar. Entonces, nosotros tenemos nuestra familia tiene una historia, ¿no? Tenemos padres, tenemos nuestros abuelos, toda una historia familiar detrás nuestros. Y muchas veces nuestros padres o nosotros mismos inclusive somos migrantes, venimos de otros lugares, ¿no? Si no somos nosotros mismos, son nuestros padres o son nuestros abuelos. Entonces, de eso se trata la clase de hoy día en el área de arte y cultura. Nuestra historia familiar, nuestros ancestros, nuestras experiencias, ¿no? La experiencia de nuestros padres, nuestros familiares. Muy bien, específicamente entonces la clase de hoy día es la historia familiar y la migración familiar. Ok, entonces pasamos a la actividad. Necesitamos materiales: hoja de papel, lápiz de colores, borrador, tajador, lápiz negro, materiales que podamos encontrar en nuestra casa. Todo aquello que esté en nuestra casa, no hay necesidad de salir. En este caso, en el área de arte y cultura, sí, lo que interesa es desarrollar nuestra creatividad con los materiales que tengamos en nuestra casa. Ya todo sirve, con todo se puede hacer trabajo artístico. A ver, entonces, aquí tenemos primero las 2 imágenes, como ven ustedes acá. Dice: tú y tu familia siempre han vivido en su ciudad actual. ¿De dónde vino tu familia? ¿Por qué se mudaron? Buena parte de las familias, buena parte de las personas, pues proceden de una migración, vienen de otras ciudades. Y como les dije hace un momento, si nosotros somos de aquí, de la ciudad o de la venta de Santiago, lo más seguro es que nuestros padres o nuestros abuelos procedan de otros lugares. Entonces, como repito una vez más, el tema de nuestra clase es la historia familiar y la migración familiar. Entonces, vemos una primera obra de un artista arequipeño que justamente podemos observar acá y seguramente pueden ir descubriendo pues justamente eso, ¿no? De qué trata esta obra, ¿no? Tenemos acá al centro una familia, vamos a ver, ¿no? ¿Eh? Se ve un poco difuso, pero tenemos una familia acá. Vamos a ver un poco más claro, ¿eh? Una familia andina y alrededor tenemos diferentes personajes. Ajá. Tenemos diferentes personajes que son familiares, son padres, son abuelos, y tenemos acá un manuscrito historias o descripciones de los familiares. Entonces hay que observar esta primera imagen, hay que analizar esta primera imagen. Acá hay una descripción de esta imagen, ¿no? Para que entiendan mejor. Pero también aquí tenemos otra obra que también trata de la familia y de la migración familiar. En este caso de un artista norteamericano de ascendencia negra. Y justamente podemos ver 5 personas
una familia que está esperando el tren. Y todas están de espalda mirando hacia el horizonte. Hay que observarla, hay que reflexionar, hay que analizarla. Y a partir de ello, sabiendo que ya como ayuda que el tema es la historia familiar, que es la migración familiar, ¿no? De gente que viene de otros lugares a sentarse en un lugar determinado, vamos a responder las siguientes preguntas. Aquí tenemos una descripción de la imagen anterior, de la obra anterior, y tenemos las siguientes preguntas. ¿Ven? Según la observación de cada imagen, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver las imágenes? ¿En qué te hace pensar? ¿Qué pregunta te genera? ¿Qué lugares o contextos representan cada una de las obras? ¿Qué crees que intenta comunicar cada artista y por qué? Toda obra, recuerden, toda obra de arte expresa algo, comunica algo. ¿Ya? ¿Qué similitud y diferencias se encuentran entre estas dos imágenes? Explica tu respuesta. Ustedes se han observado y van a observar, van a ver que hay varias diferencias desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de inclusive de la interpretación, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho eh, que una de ellas está en blanco y negro, por ejemplo, otra está en color. Y si observan con detalle, vamos a regresar a una de las obras acá, ya lo vamos a ver un poquito más ampliado. Verán, no se observa bien, pero verán que prácticamente están, ¿ven? Son colores planos, no hay volumen, ¿ven? Colores planos, es esquemático. Lo que no sucede acá, está borrosa la imagen, pero pareciera una foto, pero no es una foto, es una pintura. El artista ha pintado la familia y si hay volumen, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo más detalle, aquí el detalle, ¿ven? Como ven ahí, hay volumen, parece un poco una fotografía, porque justamente tiene volumen. Está la sensación de tener tridimensionalidad, lo cual no sucede en el otro trabajo. ¿Ya? Entonces, hay muchas diferencias, en realidad hay varias diferencias. ¿Ya? Responden estas preguntas, qué similitud y diferencias se encuentran entre estas dos imágenes, explica tu respuesta. Y luego, ¿qué te sorprendió de algunas obras? Ahora, para la siguiente actividad, para la siguiente actividad, hay que leer esto de acá, ¿ya? Entonces, cuando se haga esto un momentito, pasamos a la siguiente actividad. Y viene lo siguiente, es momentos de análisis y reflexión. ¿Qué elementos de las artes visuales utilizan los dos artistas en su obra? ¿Qué técnicas utiliza cada uno? ¿Qué sensaciones y ideas te transmiten? ¿De qué manera los elementos contribuyen a transmitir estas sensaciones e ideas? Etcétera. Son 4 preguntas. Esta pregunta también hay que resolverla conjuntamente con esto e enviarlas al grupo. Pero como verán, estas dos preguntas son un poquito complejas, ¿no? Uno a veces no entiende de qué trata esto, de qué habla, qué elementos, qué elementos son esos. Entonces, para responder estas preguntas, regresamos a esto de acá. ¿Eh? Aquí está la teoría, aquí está el campo temático, lo que necesitamos leer y conocer para responder las preguntas que hace un momento hemos visto. Dice, el elemento de las artes visuales. Todo arte visual tiene varios elementos que debemos conocer y saber, entender para poder opinar sobre una obra de arte. Entonces, hay que leer esto de acá. Dice, elementos de las artes visuales. Aquí, como ven, hay un error. Acá hay un error del ministerio, ¿no? Esto está mal. O sea, quiere decir los elementos de las artes visuales son. ¿Cuáles son? La línea, ¿no? La línea, de diferentes tipos de líneas, y las líneas, dependiendo de qué tipo, se expresan ideas, se expresan sensaciones. La forma es el dibujo, ¿no? Lo que está representado, ¿no? En la obra de arte, ¿no? El volumen es la sensación de tridimensionalidad, de que algo tiene espesor, es el volumen, de que parece real. Si no tiene volumen es plano. Y el color, dependiendo de qué color utilicemos, pues también transmitimos sensaciones o emociones. La textura es la calidad de la superficie, ¿no? No es lo mismo una textura lisa que una textura rugosa. Que el artista también debe dar idea de eso, ¿no? De que si la superficie es lisa o rugosa, ¿no? Cuando uno observa, uno debe ver en la pintura, por ejemplo, en este caso, si es liso o rugoso,
es áspera, suave, etcétera, ¿no? Entonces la textura es eso. Y luego el espacio es el lugar donde se ubican los elementos de la composición o que componen o que integran la composición. Entonces, una vez que hemos leído esto de acá, ¿no? Todo esto, elementos del arte visual, una vez que hemos leído la teoría, campo temático, entonces resolvemos ahora sí estas preguntas de acá. Yo sé que de repente pues, es un poquito complejo, pero va a su esfuerzo. De eso se trata, de aprender poco a poco. Una vez que hemos resuelto de acá, pasamos a la parte de producción artística, de creación artística. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo previo. Conversamos con nuestra familia. Esto de acá no es necesario que lo envíen al grupo, pero sí lo hacen, sí lo resuelven y lo archivan. De todas estas preguntas de investigación en realidad nos va a servir como inspiración para crear nuestra obra de arte. Entonces se trata de entrevistar a nuestra familia sobre la historia familiar, sobre ellos mismos, sobre sus padres, sobre los abuelos, conocer la historia familiar, ¿no? Para eso también es bueno observar las fotos familiares, de manera que tengamos un insumo que nos sirva para crear nuestra producción artística. ¿Ya? Entonces toman apuntes, escriben las ideas que les han contado sus padres, familiares, las archivan y eso va a servir de inspiración para crear su producción artística. Entonces esa es la última actividad. Le presento mi historia familiar. ¿En qué consiste de acá? Consiste esto de acá. Por ejemplo, acá dice, ambos artistas, los que han visto primero, dice, han contado historia por medio de su arte, unificando visualmente una historia a través de formas, colores y líneas. Piensa en un evento o historia familiar, ya, divide, lo dice en su inicio, medio y final. Bueno, la idea es que ustedes piensen, ya, una vez que han averiguado con su padre su historia familiar, se inspiren en su historia familiar y creen una producción artística sobre su historia familiar, ¿no? Sobre la migración familiar de su familia, porque, como decíamos, probablemente son migrantes. Si no ustedes, sus padres, sus abuelos son migrantes. Entonces, hay que crear una producción artística sobre nuestra familia, sobre nuestra historia, que incluye seguramente la migración familiar, de dónde somos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, ese trabajo lo pueden hacer, puede ser una pintura, pueden utilizar una técnica mixta, mezclar pintura con otros materiales. Hicieron, por ejemplo, collage, ¿no? Pegaron diferentes recortes de revista tela para hacer su collage, ¿no? Hay diferentes técnicas y a eso es creatividad de ustedes. Pues solamente ser dibujo en blanco y negro, o lapicero en blanco y negro, plumón en blanco y negro, como han visto una de las obras, o puede ser también a color, puede ser una técnica mixta, ¿no? Combinando ambos materiales. Pueden hacerlo sobre cartulina, sobre papel, etcétera. Y el soporte también igualmente cartulina, papel. Una vez que hayan terminado ese trabajo de creación artística sobre nuestra historia familiar, sobre la migración familiar, ¿ya? Obviamente sus padres van a observar, su familia va a observar y van a conversar si se ha logrado el objetivo, ¿no? Toda obra de arte, todo trabajo artístico transmite algo, comunica algo. La idea que ustedes, a través de ese trabajo creativo de ustedes, transmita algo, comunique algo. ¿Qué cosa va a comunicar? Su historia familiar. ¿Ya? Entonces, antes de que lo guarden en su portafolio, lo archiven, le toman foto y lo mandan al grupo. Y estas preguntas también hay que resolverlas y mandarlas al grupo. ¿Ok? De todas esas actividades tienen un objetivo, ¿no es cierto? Es desarrollar dos competencias en arte, que son de la apreciación artística, apreciar de manera crítica las producciones artísticas. Para eso han desarrollado las preguntas de análisis y reflexión. Y la otra competencia es de crear proyectos artísticos o creaciones artísticas, producir creaciones artísticas, que es lo que han hecho al realizar su producción artística, ¿no? Entonces, cuando apreciar artística significa pues entender este lenguaje artístico, ¿no? Entender, comprender y saber utilizar esos elementos, ¿no? Para comunicar algo. Y el proyecto artístico pues es crear una obra de arte, ¿no? Ser creativo y ser una creatividad, pero que tenga estética, tenga sentido artístico. Y obviamente para ello
decir, aprendemos y probamos nuevas maneras de combinar los elementos audiovisuales, ¿no? Comprendemos el lenguaje artístico y utilizamos los elementos del lenguaje artístico para poder expresar en nuestra creación artística de la manera más clara posible, más artística posible. Entonces, de eso se trata, chicos, el trabajo. Finalmente, recuerden, al final son 2 actividades que hay que mandar al grupo, que es la pregunta de reflexión, la pregunta de análisis, que es esta de acá, y la producción artística que gira en torno al tema de la historia familiar o de la migración familiar de nuestra familia, que es parte justamente de la historia familiar. Entonces, chicos, voy a colgar el material en el grupo para luego resolver las dudas que ustedes tengan, pero creo que está bastante claro, ¿ya? Y espero que este material les sirva para que aún incluso esté más claro todavía.